rendimiento del POT. Analizaremos estos hechos con informes detallados e invitados en directo. El Plan de Ordenamiento Territorial, o POT, es la guía que indica por dónde y cómo debe crecer la ciudad en las próximas décadas. El que proponía Gustavo Petro no fue votado y se hundió esta mañana. El Consejo de Bogotá levantó la sesión y no aceptó la petición del alcalde Petro para que el plan de ordenamiento territorial continuara su debate en la corporación. La iniciativa del distrito pretendía realizar cambios urbanísticos en la ciudad, cambio que en concepto de algunos encarecería la vivienda en la ciudad y frenaría la construcción. Que no era procedente darle trámite al recurso de reconsideración traído por el alcalde mayor de la ciudad, para que el proyecto se devolviera a otra comisión. Acogiendo además las solicitudes de sectores importantes de la ciudad, negó el proyecto de modificación al plan de ordenamiento territorial. El distrito aseguró que agotará todas las instancias con el propósito que la iniciativa de la alcaldía continúe en trámite en el Consejo. Quien estaba presidiendo la sesión, que era el doctor Artur Bental, de que tenía yo un inmenso concepto, no sometió a consideración, sino que lo que hizo fue que abruptamente levantó la sesión. Eso no se debe hacer. El reglamento del Consejo permite apelar las decisiones del presidente ante la propia plenaria. Los planes de ordenamiento territorial buscan definir, entre otros puntos, los usos de suelo, el trazado de vías, áreas urbanizables, para evitar que las ciudades crezcan de manera informal sin servicios públicos de educación y salud. Muy bien, 7 de la noche, 10 minutos, nos acompañan en directo los concejales Angélica Lozano del Movimiento Progresistas y Javier Palacio del Partido de la U. Concejal Palacio, iniciamos con usted, buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, la pregunta es sencilla y le pedimos una respuesta concisa para nuestros televidentes. ¿Por qué se hundió el POT? Bueno, la decisión de la comisión del plan fue dar archivo o votar la ponencia negativa del concejal Miguel Uribe, en donde lo que nosotros expresábamos era que no era viable ni jurídica ni técnicamente. Por eso se decidió votar la presentación de esta ponencia y se votó precisamente en el Consejo de Bogotá en su mayoría con 9 votos y se archiva el proyecto. Lo que el alcalde quería era revivir este archivo. Doctor Palacio, ¿cuál es, según ustedes, que se oponen, el ordenamiento ideal para Bogotá? ¿A dónde debe apuntar? Es que lo que el alcalde dice que presentó fue precisamente una reforma y lo que nosotros vemos es que presenta un nuevo plan de ordenamiento territorial. Primero porque va a acabar con las UPZs, segundo porque hace unas modificaciones a las normas estructurales de mediano y largo plazo. Con esto acabaría todo el desarrollo que viene teniendo la ciudad de Bogotá. Y lo único que autoriza la ley es que se presente un nuevo plan de ordenamiento territorial después del año 2020, es decir que el alcalde a través de una argucia jurídica pretende que nosotros le aprobemos un plan para cambiar toda la estructura y el desarrollo de Bogotá. Muy bien, concejal Palacio, ya volvemos con usted, ahora saludamos a la concejala Angélica Lozano. Buenas noches, concejala. Buenas noches. Brevemente, ¿por qué sí era conveniente el POT que proponía el alcalde Petro? Tenemos 90 días para discutir ajustes urbanos que necesita la ciudad. Hoy, por ejemplo, hay un edificio nuevo, está en construcción de 60 pisos en el centro de Bogotá y adivine quién le va a financiar las redes, ustedes y nosotros con los impuestos. En el nuevo POT, ese constructor debe financiar las redes subterráneas costosísimas que necesita, darle espacio público a la ciudad, pero no, al negar el Consejo la posibilidad siquiera de discutir. Es que tenemos 90 días y aquí con solo 35 días se pretende abortar la discusión del plan de desarrollo, del POT, que debe tomar decisiones vitales para todos: espacio público, servicios públicos, calidad ambiental, preservación ante los riesgos, las inundaciones y el cambio climático es una realidad, pero el Consejo no quiere discutir. Sí, doctora, le quería preguntar, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá decreto de Gustavo Petro? Porque ese punto está todavía en controversia. Por ejemplo, hay quienes dicen que no se puede como el vicepresidente del Consejo. Pues son 90 días, el Consejo debe resolver la apelación que hoy con maniobras en la plenaria impidieron votar, levantaron y rompieron la sesión antes de someter a discusión y es lamentable que lo de fondo, lo importante de la ciudad, quede sometido en medio del trámite. Quedan 60 días, el Consejo debe estar a la altura
y discutir la decisión, lo que mejor le sirve a Bogotá, de modo que antes del decreto viene la apelación, la plenaria del Consejo tiene que votar, no se vale que levanten y rompan la sesión así como así, la próxima plenaria debe decidir la apelación para que se reabra la discusión del POT. Muy bien, concejala Lozano, concejal Palacio, ya volvemos con ustedes. Les cuento que hay reacción del gobierno a esta decisión del Consejo. El ministro de Vivienda dice que el hundimiento del POT responde al clamor de los bogotanos. Luego de que el Consejo de Bogotá levantó la sesión para votar el plan de ordenamiento territorial presentado por el alcalde Petro y no le diera trámite para su aprobación, el gobierno nacional no ocultó su satisfacción. Asegura que el proyecto no favorece a los bogotanos. La decisión del Consejo Distrital lo que hizo fue responder al clamor de todo Bogotá. Se colocaba en riesgo no solamente el desarrollo industrial, se estaba colocando en riesgo el desarrollo de nuevos programas de vivienda. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde Gustavo Petro aseguró que su administración insistirá en la aprobación del POT en la sesión extraordinaria. Dada que la reconsideración no fue negada y que se suspendió la sesión, será de nuevo discutida en la sesión de extraordinarias. Horas antes que se iniciara la discusión para definir el futuro del plan de ordenamiento territorial, Petro reiteró su llamado al Consejo para concertar el proyecto y no sacarlo por decreto. Vuelvo a insistir, es mejor que sacar el POD por decreto, ampliar y profundizar la discusión en el Consejo. Queremos un POD por acuerdo. El Ministerio de Vivienda descartó la posibilidad jurídica de expedir el POD por decreto. Yo creo que jurídicamente no se puede hacer, el paso por el Consejo no es un paso formal, el Consejo representa toda una ciudad. El futuro del POD quedaría nuevamente en manos del Consejo cuando la administración distrital lo lleve para su aprobación en la sesión extraordinaria. Volvemos con la concejala Lozano. Concejala, veamos en el informe que acaba de pasar que el gobierno celebra el hundimiento. ¿Usted qué opina de esa posición del gobierno? Bueno, yo creo que el presidente Santos es uno de los más interesados en modernizar la capital. Ha presentado un proyecto muy ambicioso sobre la renovación del CAN, de modo que tal vez la posición del ministro de Ambiente es más personal que de todo el gobierno. El presidente Santos ha estado muy interesado en que Bogotá dé un salto en su desarrollo. No creo que sea tan alegre y tan unificada la posición del ministro. Concejala, la oposición dice, entre otras cosas, que lo presentado hoy contenía cambios que no se conocían. Como dice en el Congreso, tenía micos. ¿Usted qué responde? No, es un proyecto complejo, son más de 500 artículos. No que lo irresponsable es creer que es bueno o malo, blanco o negro. Es complejo y hay muchas cosas en la propuesta que a mí no me gustan y la forma de corregirlo es con debate, con propuestas, haciendo un consenso. Los 45 concejales estamos allí representando ciudadanos, no para pupitrear bueno o malo. Lamento entonces que la ausencia de debate permita que tengamos un instrumento que le sirva a todos. Esto no puede ser un caballito de batalla contra Petro. Petro es un gobernante de turno, pero la ciudad es de todos los bogotanos y no puede ser despachado tan alegremente un tema de estos. La misma pregunta para el concejal Palacio. Concejal, ¿el POT de Gustavo Petro tenía micos? Totalmente, no solo contenía micos, sino si ustedes se pueden dar cuenta, lo que dice la concejala Angélica es que va a ser una transformación de ciudad, lo cual viola la ley jurídica y además en el desarrollo técnico de la ciudad, porque no pueden haber modificaciones de mediano y largo plazo. Además, las modificaciones que plantea haría que se encareciera un 40% el valor de la vivienda en Bogotá, es decir, que las personas no podrían acceder a una casa y además estaríamos en riesgo de perder más de 80.000 empleos, paralizaríamos la construcción, se podría paralizar la construcción del aeropuerto que en este momento se está desarrollando. Entonces lo que nosotros vemos es que el alcalde quiere cometer irregularidades, pasando por encima de la ley, interpretando a su gusto la ley y vemos que esto no puede ser viable. Además, me gustaría aclarar, el debate se dio, es más, se votaron las proposiciones y mayoritariamente se acogió la votación o la propuesta negativa presentada por el concejal Miguel Uribe, en donde el Consejo se pronunció, tuvimos a académicos, tuvimos a los gremios, estuvimos con los ciudadanos, los ediles participaron y todos veían que esto era inviable jurídica y técnicamente. Entonces, aquí hablando prácticamente en términos futbolísticos era el equipo de Petro contra el resto de Bogotá, donde lo que podríamos llegar a ver es que se paralizaría y traería graves problemas al desarrollo de Bogotá, porque las modificaciones que está planteando acabarían
con el desarrollo que está planteado en las metas de mediano y largo plazo. Por eso es que nosotros vemos que es inocuo y además aclarar que el alcalde no puede hacer ningún tipo de modificación ya porque está archivado el proyecto. Muy bien, concejala Lozano, ¿usted qué le responde al concejal Palacio? Pues que no, ¿cuál es mico? Son muchos ciudadanos. Mire que hoy el ex candidato a la alcaldía de Cambio Radical, de oposición, Carlos Fernando Galán, se lamentaba, decía, es increíble que el Consejo evada la discusión, evada el debate y lograr un plan de ordenamiento que le sirva a Bogotá. Ahora estamos todos, algunos de ellos como el concejal Palacio, defendiendo el actual que es perfecto. No, hay muchas fallas y esto hay que tomarlo con madurez. Lleva 13 años de vigencia, merece y necesita unos ajustes que cuiden a quienes están siendo inundados, sus casas están inundando, su patrimonio, el ambiente demanda que tomemos unas medidas. Hasta la oposición, como Carlos Fernando Galán, dice lástima que el Consejo se enfrasque en una pelea con Petro y no de una discusión de ciudad, que está por encima de las posiciones individuales del momento. Análisis en directo de Noticias RCN, 7 de la noche, 20 minutos, gracias a nuestros dos invitados. Horas antes de ser hundido el POT, el Consejo de Bogotá le había aprobado a la ciudad un cupo de endeudamiento para importantes obras. Avalaron menos de lo que pedía el distrito, pero la administración quedó conforme. 14 horas de discusión y una votación contrarreloj le abrieron paso al cupo de endeudamiento en la ciudad. Con solo 2 votos en contra, el Consejo le autorizó a la alcaldía endeudarse hasta por 3 billones de pesos para financiar 20 obras en Bogotá. Tan pronto sea aprobado por la plenaria, nosotros podemos comenzar a hacer trámites con los organismos crediticios y a ir trabajando de la mano con el INU en la organización y diseño de las obras. Con esos recursos el distrito se comprometió a financiar el metro pesado, el metrocable en Ciudad Bolívar y San Cristóbal y Transmilenio en la avenida Boyacá, entre otros. La mayor parte seguramente se van a contratar en el 2014. Nos queda el periodo de iniciar procesos licitatorios que se gastan entre 3 y 6 meses para que podamos ir adjudicando estas obras. El alcalde Petro dijo que de aprobarse en plenaria los proyectos queda financiado el Plan de Desarrollo de Bogotá. Y atención contribuyentes, en Bogotá fueron aprobados los cambios a la valorización local. Bajan los montos, lo que podría permitir que los cobros a los ciudadanos disminuyan. El Consejo de Bogotá aprobó cambios en la valorización. Solo se recaudarán 381.000 millones de pesos, lo que se traducirá en 2 cosas. Una, que muchos bogotanos no tendrán que pagar la contribución. Y segundo, que quienes lo tengan que hacer pagarán menos de lo facturado a comienzos de año. Ahora se aceptó que los que puedan la paguen y los que no tengan con qué no la van a pagar. Pero va a haber valorización. Quienes ya habían cancelado podrían quedar con un saldo a favor. Se debe hacer una reasignación, para lo cual tenemos el plazo de diciembre de este año, es decir, que el cobro se realizará el próximo año. El alcalde Petro dijo: si plenaria aprueba cupo y reducción de valorización, Bogotá experimentará un salto en su infraestructura de movilidad. Los nuevos cobros comenzarán a llegar